Hola a todas las personas que me acompañan en este viaje lleno de historias reales con vivencias asombrosas. ¿Alguna vez has prestado dinero a alguien y luego fingió que nunca pasó? Pues, eso me pasó a mí. Le presté dinero a un compañero de trabajo y me traicionó. Te comparto esta vivencia, y me gustaría saber tu opinión al final de este video, porque lo que sucedió, aún me cuesta creerlo. Hace un tiempo, en un trabajo anterior donde estuve varios años, viví una de esas experiencias que te marcan, no solo por lo que pierdes, sino por lo que aprendes. Tuve un compañero, al que llegué a considerar como un hermano. Nos apoyábamos mucho en situaciones laborales difíciles, compartíamos confidencias, incluso me defendió un par de veces frente a superiores. Era alguien con quien, sinceramente, yo sentía una conexión especial. Lo respetaba, lo valoraba y confiaba en él. Un día, se me acercó con una expresión que no puedo olvidar. Angustiado, con la voz entrecortada, me dijo que estaba atravesando por una situación personal muy difícil. Me dijo que tenía problemas en casa, gastos médicos inesperados, y que no llegaba a fin de mes, y que sinceramente, no tenía a quien acudir. Me pidió que le prestara $500, y que me los pagaría en la próxima quincena de fin de mes. Me quedé pensando por unos segundos, y aunque sabía que yo no estaba en las mejores condiciones económicas, y que probablemente era una cantidad pequeña que no me afectaría tanto en lo personal, no dudé mucho en ayudarle. En ese momento entendí su desesperación. Porque lo apreciaba. Pensé, si alguien a quien quiero como un hermano está en apuros, ¿cómo voy a darle la espalda? Y porque también, como adulta, he pasado por momentos en los que necesitaba una mano sin juicio, solo apoyo. Así que le presté el dinero. Sin papeles, sin firmas, sin garantías. Luego de prestárselos, me envió un mensaje de WhatsApp donde me agradecía mi confianza, mi buena fe y mi corazón abierto. Al principio, todo parecía normal. Me saludaba como siempre. Pero pasaron las semanas. Y algo empezó a cambiar. Ya no me miraba igual. Se alejaba. Cuando le hablaba del tema, se ponía incómodo, lo notaba esquivo. Cuando llegó la quincena, y le recordé de regresarme el dinero, sentí que se molestó. A partir de allí comenzaron las excusas. Que tenía otro gasto imprevisto. Que la situación aún no mejoraba, etc. Luego de varias semanas más, y mientras que a él la empresa le pagaba como siempre, a mí seguía sin devolverme el dinero que le había prestado. Debo decir que al principio no le di mucha importancia, pensando que tal vez lo olvidaría, o tendría algún inconveniente para pagarme. Sin embargo, al pasar varias quincenas, y tanta espera, comenzó a pesarnos a ambos, y la situación se volvía cada vez más incómoda. Así que un día, decidí acercarme y hablar con él directamente. Le propuse llegar a un acuerdo para que me pagara poco a poco, de forma que no fuera tan pesado para él. Para mi sorpresa, estuvo de acuerdo, sin problemas. Parecía un alivio para ambos. A partir de ese momento, me dio la impresión de que volvía a ser el compañero de antes. Se mostró mucho más cordial conmigo, como si se hubiera quitado un peso de encima. En los pasillos, cada vez que nos cruzábamos, me saludaba con una sonrisa, y me decía alegremente que pronto empezaría a devolverme el dinero de poco a poco. Pero ese momento nunca llegaba. Pero, después de varias semanas,
ya no sonreía de la misma manera. Incluso, me di cuenta de que, de nuevo, comenzaba a apartarse de mí. Pasaban las semanas, y nada cambiaba. Una tarde, decidí escribirle para saludarle e intentar conversar tranquilamente sobre el tema y, finalmente, llegar a un acuerdo. Pero, al intentar contactarlo, descubrí que me había bloqueado de su celular. En ese momento, el mundo se me vino abajo, y con todo el dolor en el pecho, me di cuenta de que mi compañero no me iba a pagar el dinero que le había prestado, nunca. Me sentí tonta, usada, engañada, pero más que todo, traicionada. La amistad que pensaba que teníamos ya no existía, se había perdido para siempre. Cada vez que le recordaba el préstamo, su reacción era la misma, me evitaba o, simplemente, me daba alguna excusa y se iba. Muchas veces sentí que se molestaba conmigo, como si yo fuera la culpable. Como si pedir que me devolviera lo que con tanto esfuerzo le presté, fuera un acto de agresión. Hasta el día de hoy, no he recibido ni un solo centavo de lo que le presté. Y aunque al principio me costó aceptarlo, hoy me queda claro que ese dinero, se lo regalé. No solo perdí $500. Perdí a alguien a quien consideraba casi de mi familia. Perdí la ilusión de que los lazos que construimos en el trabajo eran verdaderos. Lo peor fue que, aunque ya no trabajo en ese lugar, durante un tiempo seguía sabiendo de él por otros compañeros, y me decían que nunca habló del tema. Que incluso seguía su vida con total normalidad. Nunca me pidió perdón. Nunca dio la cara. Y yo, me tuve que tragar mi rabia, mi dolor y mi decepción. Esta historia no la cuento para victimizarme. La cuento porque prestar dinero a alguien, incluso a quien consideras casi un hermano, puede salir muy caro si no hay claridad, acuerdos ni límites. Hoy, siendo una mujer adulta, me siento más fuerte, pero también más precavida. Ya no dejo que el cariño nuble el juicio. Esto me enseñó una lección dura. El dinero puede mostrarte quién realmente te valora y quién solo te necesita. Y aunque aún siento enojo, también comprendo que yo permití esto al no protegerme. Y por eso quiero preguntarte a ti que estás viendo esto. ¿Qué opinas? ¿Fue mi culpa por confiar sin condiciones? ¿O fue su falta de integridad lo que destruyó nuestra relación? ¿Alguna vez te ha pasado algo parecido? Este tipo de vivencias no solo es un desahogo para aprender juntos, por más dolorosas que sean, nos enseñan algo importante. No todo el que sonríe contigo está dispuesto a cuidarte cuando más lo necesitas. Y tal vez, a veces, el mayor error es pensar que todos tienen el mismo corazón que tú. Gracias por acompañarme, regálame un me gusta, y suscríbete para que no te pierdas los próximos videos con más experiencias de la vida real en Vivencias Asombrosas. Gracias, y hasta el próximo video.